En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Para ti que te encanta verte bien, que valoras la comodidad en tus pies, tengo el mejor regalo para demostrar lo especial que eres. Calzado Rómulo les desea un feliz día del amor y amistad, el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en el estudio don Orlando Riascos Ocampo, panelista frecuente de nuestro programa. Él es economista de profesión, ha estado vinculado al gobierno departamental y municipal en varias administraciones y en su historia de más joven fue militante del M19 y participó del proceso de reinserción del M19 en los años 90. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Estamos esperando que llegue Luis Gabriel Rodríguez, abogado y escritor, quien nos acompaña con alguna frecuencia en nuestro programa. Comencemos. Orlando. El ELN y el Gobierno Nacional han anunciado un cese al fuego bilateral a partir del próximo 1 de octubre y hasta el mes de enero del año 2018. Esto se ha tomado como una señal, entre comillas, de buena voluntad por parte de los negociadores del ELN respecto a las insistentes llamados que muchos sectores de la población hacen de parar la guerra, parar los atentados, especialmente los atentados al oleoducto allá arriba en Santander, que además de dejarle pérdidas reales a Ecopetrol como tal y algunos contratistas del Estado petroleros, a la postre dejan un daño ambiental prácticamente irreparable en estos territorios. Ese tema, unido al tema de que el ASFAR la semana pasada ya pusieron de cara al país su nuevo partido político, están marcando de alguna forma un viraje muy importante en la confrontación armada que Colombia ha tenido en los últimos 60 años. ¿Usted cómo lee la actuación del ELN y usted sí cree que vamos a lograr que con esa guerrilla se haga una negociación, o esto va a ser un proceso dilatado que esperará las próximas elecciones y seguiremos en el próximo gobierno negociando con ellos? Me parece muy positiva y es una información muy importante para los colombianos que se haya hecho una tregua bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Yo no me lo imaginaba, no lo pensé, inclusive fue una sorpresa para los colombianos porque todos sabemos
las dificultades que ha habido en la negociación con esta guerrilla, una guerrilla, digamos, que no tiene un mando centralizado, que es una guerrilla confederada y que tiene unos poderes militares muy fuertes y que se habían opuesto, digamos, por varios mecanismos, inclusive a sentarse a la mesa, reivindican todavía el tema del secuestro, o sea, una guerrilla, digamos, con muchas dificultades en lo militar, muy fragmentada también, digamos, en sus mandos, y que hoy haya tomado una decisión de esa naturaleza que le costó mucho tiempo tomarla al gobierno nacional y a la guerrilla de las FARC por las desconfianzas que existían y porque efectivamente la violación de esa tregua puede terminar digamos, en un fracaso mayor que dé, digamos, traste con la negociación. Entonces, me parece muy positivo, sorpresivo que lo hayan tomado así tan rápido. Yo creo que es producto de la experiencia ya, de lo que ya se vivió con la guerrilla de la FARC y además porque se vienen haciendo pues acuerdos muy importantes con la mediación de la Iglesia Católica. Yo creo que se van recuperando confianzas y eso es un alivio para la población, inclusive del Valle del Cauca, en la parte del Dobio, donde teníamos la presencia. Y pues, aquí abajito, por los lados de Jamundí. Por Jamundí, en el Chocó, en Arauca, en los Santanderes. Yo creo que todo lo que implique disminuir la violencia es muy importante para el país. Entonces, bienvenidos a esa noticia, que se mantenga, que se sostenga y que vaya hasta el final, en lo que tiene que ser una tregua permanente, total, de tal manera que implique la desmovilización del Ejército Liberal Nacional, porque mire que eso nos deja ver lo que está ocurriendo en el país realmente. O sea, el hecho de que la guerrilla, como usted lo menciona también, la guerrilla de la FARC se haya convertido en un partido político, el hecho de que efectivamente se desmovilice el ELN nos deja quitar todas las ramas que ocultan en Colombia la verdadera situación, tanto social como política como económica, y nos deja ver todos esos ramales de la corrupción en nuestro país y todo el tema que se presenta a cotidiano en nuestra nacionalidad. Entonces yo creo que es muy importante porque es que todos se lo achacaban al ELN, a la guerrilla de la FARC, al M-19 en su época, entonces todo era producto de esa guerra interna, de esa violencia generada hacia los grupos guerrilleros. Hoy hay que mirar cómo confrontar el paramilitarismo, los grupos armados ilegales que todavía subsisten por vía del narcotráfico, las bandas paramilitares, y el ejército del gobierno nacional las van a enfrentar de frente, como se dice. Y ya, por ejemplo, en estos días se presentó la baja de uno de esos comandantes y lo hace que el Estado tenga esa prioridad y no tenga la prioridad el tema de la guerrilla porque lo considera un enemigo interno que podía asumir el poder por la vía de las armas. Y lo otro, me parece bien importante que la guerrilla de la FARC se haya convertido en partido político. Ya lo esperábamos, esa es una decisión que tenía que darse. Siempre con la guerrilla de la FARC se han venido dando las noticias poco a poco, la consolidación del proceso de paz. Indudablemente le apuestan, como lo han venido haciendo desde hace algún tiempo, al fortalecimiento interno. La guerrilla de la FARC no le quiere apostar a un proceso de opinión pública, a convocar a grandes mayorías, sino a agruparse ellos mismos, porque nadie entiende, pues, después de, digamos, de un hombre tan mal recordado, con tan mala historia, ligado a la tragedia, a la violencia como la guerrilla de la FARC, lo sigan manteniendo, obviamente ya no con las armas, sino como partido político. Por eso yo digo que esa es una decisión de las bases, una decisión que si no la tomaban desarticulaba seguramente a muchos sectores exguerrilleros, y ellos lo tomaron. Esa es una decisión sana para ellos, para fortalecerse internamente, pero no están pensando en la política, pues, de la opinión pública, llegar a otros sectores, sino mantenerse unidos. Entonces, un partido más, y el hecho de que la guerrilla del ELN haga esta tregua bilateral con el gobierno me parece favorable e importante. Por lo tanto, se mantienen aquí frescos los hilos de la paz en Colombia. Bueno, entonces, ¿usted cree que peca uno de hiperoptimista si se atreve a conjeturar que es posible que termine Juan Manuel Santos cerrando, antes de terminar su gobierno, cerrando el proceso de negociación de paz con el ELN? Le queda poco tiempo al gobierno Santos, menos de un año ya, y eso implica que habría que correr mucho, pero ya se corrió un tramo importante como es esta tregua bilateral. Esperemos que todo transcurra normalmente, que no haya problemas de enfrentamientos y que efectivamente el 13 de enero, creo que se está pactado el final, pueda haber otro desenlace importante y logremos que finalmente antes del 7 de agosto que se vaya el presidente de la República se haya logrado formalizar esa desmovilización. Yo creo que sería importantísimo para el país que Santos lo lograra, porque no puede estar sujeto a que llegue otro gobierno. O sea, si llega otro gobierno contrario
digamos, a las políticas de la paz, a la política que está planteando Santos, indudablemente sería un golpe durísimo para el proceso de paz y se dilataría mucho más el tema. Yo creo que es importante aprovechar el momento. Como se dice en economía, el costo de oportunidad está ahí presente y hay que tomarlo, porque son los avances, la confianza con ese gobierno y con otro gobierno, pues uno no sabe qué irá a pasar. Saludamos a Luis Gabriel Rodríguez, a quien ya habíamos anunciado, y le pedimos que nos dé su punto de vista, Luis Gabriel, sobre el anuncio de cese bilateral entre el gobierno y el ELN, la confrontación armada que hay hasta ahora, como una especie de preámbulo de lo que podría ser un cese definitivo de hostilidades entre este grupo armado ilegal y el ejército colombiano. Y por otra vía, el significado que tiene la constitución, ahora sí definitiva y pública, del nuevo partido político de las FARC. Bueno, buenos días. Buenos Un días. saludo a la mesa de trabajo y a toda nuestra teleaudiencia. Respecto al ELN, yo creo que es un paso importante. Nosotros desde este programa y a través de nuestras funciones hemos venido intentando también hacerle una promoción a la paz, a la construcción de paz, de esta manera, ¿no? Entendiendo que las negociaciones son una salida a una serie de conflictos que nos tiene azotados y que nos ha tenido con un velo que no nos ha dejado ver las cosas. Por ejemplo, ahora que vemos todos los avances que se vienen haciendo con las FARC, ya vemos que este país sigue igual de mal o tal vez peor, porque ahora los focos ya están hacia otro lado que no los habíamos visto tan claramente, ¿no? Entonces con el ELN hay una oportunidad, pero más allá de las emociones, con el ELN es mucho más difícil las negociaciones. Sus iniciativas ideológicas, su fundamentación, su forma de ver el conflicto es distinta. Y es tan distinta que eso también hace histórico este cese al fuego. Es el primero que hacen con esa guerrilla en todos los años de historia. Los acercamientos con la guerrilla del ELN llevaban más de 20 años, de intentarse acercar, de intentar enviar personas que intenten hacer acercamientos. La iglesia estuvo muy metida en ese sentido y recién hoy se logra. Eso es importante. A mí me parece que es importante porque hay una serie de fichas silenciosas que han estado trabajando con el ELN intentando que esto se logre y hoy se da un paso importante. Con el ELN yo reitero lo mismo que hablábamos con las FARC en sus inicios, que hay que darle todo el apoyo al proceso de paz, pero también hay que estar con los ojos bien abiertos y con el freno de mano a un lado, porque una cosa es la negociación, una cosa es lo que se intente y otra cosa ya es lo que se firme. Y eso que se firme tiene que tener unas connotaciones políticas y jurídicas que beneficien a la sociedad colombiana. Y ahí yo empato, por ejemplo, con el otro tema que propone el director. A mí me parece que con las FARC se logra la paz, se firma un acuerdo excesivamente extenso en mi concepto, ambiguo también en toda manera, y eso permite que hayan cosas que a hoy a mí no me parece que sea realmente un proceso exitoso de implementación. Por ejemplo, el tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía estaba sujeta a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, tal cual va, arrancará por ahí en marzo o abril del próximo año. Pero hoy ya tenemos más de 7.500 guerrilleros de las FARC amnistiados que han salido de la cárcel, que ya están ahorita libres, haciendo otra vez sus procesos de reinserción. Eso no está mal, pero nosotros no tenemos que olvidar que ese es un proceso sustentado en la justicia restaurativa, es decir, que las víctimas son el centro de todo este tema, y que ellos ya estén amnistiados, que tengan un plazo muerto de 5 años, porque eso es lo que dice la ley. Hoy se amnistían y de aquí a 5 años, si no los han llamado, entonces nosotros los llamamos a responder. Bueno, y entonces todo lo que fundamentamos desde acá, toda la defensa pública que se hizo entonces del proceso de paz,
que ellos van a decir la verdad, mire que nosotros tenemos que apostarle a la paz, ellos van a entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz, van a hablar y luego sí van a ser amnistiados, primero tienen que decir la verdad, si dicen la verdad van a tener la oportunidad de hacer partido político, y hoy estamos viendo lo contrario. Hoy estamos viendo que la jurisdicción todavía no existe, que la verdad no han dicho absolutamente nada, que los bienes que han entregado son una polémica, porque entregar 2.500 millones de pesos para un cártel del narcotráfico, eso deja mucho que desear. Y que ya están en la arena política, o sea que ya tienen su propio partido político, que además, con un error fatal, y es que dejaron el mismo nombre, ¿no? Dejaron el mismo nombre con otras siglas, pero eso es a toda luz revictimizante. Es decir, que todo lo que decían los opositores en definitiva les están terminando dando la razón, y ese es un tema complejo que este país lo está pasando de agache. Sí, la ilusión y la emoción de la firma de paz, excelente, importantísima, pero ¿dónde está ahí el tema del control social, del control político, de la implementación, que es lo más grave? Si nosotros, por ejemplo, de aquí a 5 años, miren un plazo de 5 años para este tema de la ley de amnistía, de aquí a 5 años las FARC ya no van a tener ningún tipo de reproche social. Colombia es un país que olvida, Colombia es un país que no es políticamente razonable, así que de aquí a 5 años nosotros ya no estaremos hablando de las FARC, pero ni de Timochenko. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, porque la Justicia Especial de Paz y la Ley de Amnistía habla de aquellos guerrilleros que no tengan ninguna vinculación jurídica inicialmente. A eso es los que se aplica la ley de amnistía, porque no tiene ningún requerimiento de la justicia. Y otra cosa es para los que tengan procesos judiciales abiertos y que son los, digamos, y tienen inclusive medidas de acusación, y ya inclusive debían estar en la cárcel por muchos, por eso ya quiere el caso de la cúpula, y para ellos que se va a aplicar todo el tema de la Justicia Especial de Paz. Pero la ley son de dos procesos amnistía distintos. sí vincula a personas que tengan vinculaciones jurídicas, por eso están saliendo de la cárcel. Los que están saliendo de la cárcel porque ya estaban procesados. Es que ahí en la Claro. amnistía está también el indulto. Por eso, pero Es que no solamente es al guerrillero raso que está en la zona de concentración, también es al guerrillero que está en la cárcel y que está saliendo. Pero la Justicia Especial de Paz sí es para la cúpula, y tienen que ir donde tienen que decir la verdad y confesar Ahora, decir las cosas. Lo que es cierto, por la Jurisdicción Especial de la Paz, por ahí pasan los máximos responsables, porque eso viene desde el 2012, pero por ahí también tienen que pasar ellos. Por ahí va a pasar todo el mundo, no es solamente la selección. Lo que pasa es que ellos entran a la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí va a haber una sala de calificación. Ya de ahí los pueden... Separemos. Una cosa es el tema jurídico y otra cosa es el tema político. Sí. En el tema jurídico usted tiene razón, todos tienen que pasar por ese sedal y todos tienen que someterse a ese filtro y a ese sistema alternativo de acusación y de justicia que se ha trazado. Pero en el escenario político ya hay 2 hechos hoy en Colombia que son innegables. Uno, el ELN está mandando una señal que a mí, personalmente, y yo le hacía la pregunta a Orlando antes de que usted llegara, sería hiperoptimista conjeturar que Juan Manuel Santos logre hacer moñona y antes de terminar el 7 de agosto próximo su gobierno entregue firmado un acuerdo de paz con el ELN. Eso lo digo porque el gobierno nacional y las FARC firmaron cese bilateral del fuego un año antes de cerrar la negociación y estamos casi a un año de que se termine el gobierno de Santos. Luego, yo diría que no habría nada de digámoslo, irracional en pensar en que alcancen a firmar y dejar, digámoslo, ese proceso por lo menos formalmente finiquitado y entregárselo al próximo gobierno. Eso usted cómo lo ve. Eso es un hecho político. Y el otro hecho político es que ya las FARC hoy existen como partido político, independiente de que hayan todo ese tipo de situaciones jurídicas e independiente de que haya mucha gente preguntándose qué va a pasar con la nueva organización política de las FARC, qué va a pasar con los que van a representarlos en el Congreso, los que van a representarlos en las asambleas departamentales, en los consejos, hasta en las alcaldías y gobernaciones en las próximas elecciones. Pero ya es un hecho que hoy tenemos un nuevo partido político de cara a las elecciones del año 2018. Bueno, yo creo que
eso tiene dos lecturas. Para la democracia es excelente tener una nueva opción política, tener una voz diferente, pues que hay mucha gente que la ha venido reclamando, hay gente que asume esa ideología política como suya, que la legitima y está en todo su derecho. Democráticamente es bueno. Si nos vamos a términos pragmáticos ya de su entrada a un sistema electoral como el nuestro, pues en definitiva a mí me parece que va a ser un poco más de lo mismo, porque detrás de eso hay unas intenciones claras de poder, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero también tiene una serie de estructuras económicas e ilegales que les van a ayudar a sostener su vocación de poder. Entonces, si nos vamos a lo pragmático, pues no pasa absolutamente nada que un cambio radical, que un partido liberal que compra votos y que elige representantes. Entonces a mí, pues democráticamente me parece que va a haber un nuevo contexto, por lo menos va a haber gente allá que diga lo contrario, eso es lo que esperamos, ¿cierto? Que diga lo contrario, que sea esa opción real. Y en el sistema electoral, pues yo no le veo que vaya a haber mucho cambio, que ellos vengan a hablar de legitimidad, que vengan a intentar decir que ellos van a ser un partido diferente. Electoralmente no creo. ¿Y por qué lo digo? Mire, aquí hay temas que no pueden pasar de agache, y es, por ejemplo, las circunscripciones especiales para la paz, que son las que se firmaron en el acuerdo y que van a ser en esas zonas donde nunca ha habido representación política. Eso desde el acuerdo de paz se planteó como que iba a ser una vocería en la Cámara de Representantes de esas zonas en donde nunca había habido representación política, y que esos iban a ser no de las FARC, sino de gente de esas comunidades para que pudieran tener una voz cuando nunca la han tenido. Eso ya está absolutamente permeado. ¿Permeado por quién? Por los políticos que intentaron y que encontraron ahí una opción nueva de llegar a la Cámara de Representantes y que ya están movilizando todas sus estructuras. Sí, pero son dos, yo creo que son cosas distintas. Achacarle a la FARC la politiquería hacia el futuro no me parece razonable, porque digamos ellos van a actuar de manera distinta, hay que verlos actuar, aunque yo diría que digamos la FARC va a ser la fusión de lo que ellos históricamente han hecho, digamos el Partido Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, Voces de Paz. O sea, finalmente la combinación de las formas de lucha se va a dar, o sea, van a terminar en la lucha política, diría yo, porque, y no le achacaría pues esos vicios a las FARC, porque los vemos que actúen. Eso, ellos han abogado por una reforma política que hoy está hundida prácticamente en el Congreso y que no cambia nada de lo que es la politiquería actual, que la hacen el Partido Liberal históricamente, el Partido Conservador, Cambio Radical, todos esos partidos lo han generado, pero achacarle a la FARC eso no me parece lógico, porque todavía no actúa en política, ni creo que vayan a meter, como usted lo dice, con dineros mal habidos en la guerra o en el narcotráfico, a utilizarlo en la política. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque precisamente los acuerdos hablan de que tienen que demostrar que todo su patrimonio lo van a entregar a las víctimas, como lo han planteado pues en ese informe tan polémico, pero también de que van a compensar cualquier cosa y que no van a estar en ningún negocio o vinculación con la guerra. Yo creo que eso no se puede afirmar. Precisamente lo que hoy ha demostrado la FARC es que se vincula a la vida civil, que deja las armas y que deja cualquier tipo de negocio. Yo creo que ese es el estribillo, digamos, que han venido planteando los juristas, decir que las FARC no van a cambiar, que son la misma cosa, que tal vaina. No, tienen derecho a participar en política, y se supone que dejaron todo el tema de la violencia, todo el tema del narcotráfico, todo el tema de los recursos ilícitos en el pasado, y que van a actuar pacíficamente. Eso se supone que es, y así debe ser, así está firmado. Yo sé que somos países, Colombia es un país muy distinto a los países europeos, como España, Italia en particular, pero cuando España recuperó la democracia en los años 78, 80 del siglo pasado, fue una negociación a la inversa. Era el franquismo con los republicanos negociando, y los republicanos tuvieron que aceptar. Los republicanos eran algo así como los demócratas de la época en España de la dictadura de más de 40 años, tuvieron que aceptar, tragarse muchos sapos de los líderes franquistas de la época, que habían amasado cantidades enormes de capital, de dinero,
y que a la postre todavía hoy mantienen fluyendo en economía grandes capitales, personas y familias que se lucraron, digámoslo, de la dictadura. La prueba de ello es que hace unos 10 años, cuando Baltasar Garzón intentó reabrir el proceso de las negociaciones de los franquistas en esos años, inmediatamente el Supremo, como lo llaman allá en España, le dio golpe de cabeza a Baltasar Garzón y lo descabezó. Le dijo: usted ya no es más juez del Tribunal Constitucional, porque era un miedo enorme abrir esa caja de Pandora, encontrar apellidos que hoy tienen mucho que ver con la política y la economía española, pero que de otra manera no se ha podido lograr consolidar una una democracia que ha sido mucho mejor que los 40 años largos de dictadura franquista. Con esto no estoy justificando que habrá que darle a los de las FARC, cerremos los ojos y quédense guardando todos sus capitales mal habidos. No, lo que estoy diciendo es que por el temor o por la legítima presión que los colombianos tengamos de que, bueno, devuelvan todo lo que se robaron, todo lo que se apropiaron, no nos vayamos a ir a una cacería de brujas que impida abrirle el espacio a muchos dirigentes que, arropados por ese nuevo partido político, podrían intentar cambiar el devenir político de nuestra historia. Bueno, yo voy a hacer una aclaración. Yo no soy ni uribista ni nada por el estilo, pero yo sí tengo un pensamiento claro. ¿Aquí nadie ha dicho eso? No, solamente aclaro. Pero yo digo lo siguiente. Nosotros aquí hemos abogado por la paz, pero eso, así como nosotros hacemos control a las instituciones del Estado, también toca hacer control ahora a las FARC. Ellos están entrando a la institucionalidad y esa institucionalidad también es un ejercicio ciudadano de control. ¿Yo en qué no estoy de acuerdo? En que se crea que lo que se firmó es la panacea y que eso es lo que se va a cumplir. Si nosotros partimos de la implementación del acuerdo, que es lo que se firmó y que es lo que está, pues no se cumplió desde el primer día, porque ni arrancó el día de como tenía que arrancar, ni de ahí para allá se implementó las cosas como se tenían que implementar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo no estoy diciendo que las FARC van a arrancar con ilícitos a sumarse al tema electoral. Lo que sí creo es que ellos no van a ser quienes modifiquen la forma de hacer política en este país. Y que así como ya han ejercido la política de esa manera, yo no creo que vaya a haber un cambio. Esa es una percepción personal y yo por eso lo dije claramente. En el tema democrático a mí me parece que va a haber una opción más, y en el tema de legitimidad en cuanto al sistema electoral yo no creo que ellos vayan a ser los que terminen cambiando. Que es importante que ellos estén ahora en la arena política y no dando bala, eso es importante, por lo que había dicho desde un principio. Hoy es más fácil ver qué es lo que sucede en el país porque ya no tenemos el velo de las FARC, porque ya no sabemos qué es lo que está sucediendo allá. Luis Gabriel, yo entiendo obviamente su posición y es respetada la posición de cada uno de los comentaristas, pero lo que yo quisiera es que no nos salgamos del escenario político para pasarnos al escenario jurídico, porque en el escenario jurídico usted va a encontrar 1001 razones para defenestar el acuerdo, porque hay muchas razones jurídicas que pueden decir que está pegado con babas, que quedó mal diseñado, que violó tal ordenamiento jurídico, que promueve tal tipo de impunidad, y entonces comenzamos a darle aire, oxígeno a quienes por ese argumento jurídico, por conclusión, nos llevarían al otro extremo. Entonces mejor mantengámonos en la guerra, mantengámonos con un grupo ilegal dando bala, porque es que esta cosa quedó mal armada. El riesgo de quedarnos en el debate jurídico en un programa de opinión pública es que el común de las personas no entendemos, llamémoslo así, esa filigrana jurídica que ustedes los abogados, especialmente los constitucionalistas, manejan también. Entonces el llamado es mantengámonos de cara a la política, es decir, a qué se puede lograr
con este nuevo actor de cara a lo que viene para el país, para ese país que tiene que seguir caminando con o sin guerra, que preferiblemente es sin guerra, ¿sí? Yo digo, políticamente hablando, es indudable que hoy hay muchísimos menos muertos que los que hubo hasta hace un año largo o 2 años largos, pero muchísimos menos muertos, ni en el ejército, ni en la policía, ni en los grupos de guerrilleros y campesinos ligados a la guerrilla hay muertos como los hubo hasta hace muy poco tiempo. En segundo lugar, el hecho de que las FARC hoy hayan dado un paso al costado a la guerra ha liberado espacios de opinión para que miremos esas otras guerras que Colombia se ha negado a librar, que son las guerras contra las mafias clientelares que se tomaron el país político y económico, la mafia de los políticos y la mafia de los contratistas del Estado. Y a propósito de eso, yo quiero hacerles notar que circula en redes un WhatsApp con un comentario de Gustavo Petro, en el que él hace referencia a cómo él, desde antes del año 2010, mejor dicho, en toda la primera década del siglo XXI, cuando estaba todavía en el Congreso de la República, él hizo debates muy agudos sobre lo que se venía a venir en la corrupción con las negociaciones de infraestructura, de servicios públicos, de basuras y de medios de comunicación en el país. Y él hace notar en ese escrito que desde que cayeron los NULE, a los NULE la Fiscalía les aplicó, ¿cómo se llama? El principio de oportunidad, pero a la inversa. Entre más hable, más duro lo condeno. Ese era el principio de oportunidad que la Fiscalía le aplicó a los NULE. Mejor dicho, a los NULE les tocaba quedarse callados porque ellos sabían que entre más hablaran, más les iban a presionar, porque ellos eran apenas la punta del iceberg de lo que ya se venía cocinando. Ya estaba William Vélez, ya estaban con Alvías, con Andrés Jaramillo, ya estaba Luis Carlos Sarmiento Angulo. Gustavo Petro habló de Odebrecht desde el año 2008 o 2007, o sea, hace 10 años. Y la gran prensa colombiana, televisión, prensa y radio, hablaron en ese momento fue de los NULE, pero a Odebrecht lo dejaron guardadito. Nadie habló de Odebrecht. 10 años después, Odebrecht sale. A ese yo creo que es un beneficio político de este proceso de negociación. Indudablemente, es que el que se quite el velo pues de la violencia, los enfrentamientos guerrilleros, el creer que la FARC era el culpable de todo, hace que el país empiece a ver otras realidades. Ya lo estamos viendo con el tema de la corrupción, porque es que además el Estado, para decirlo así claramente, llegó a crearlas convivir, los paramilitares, formas ilícitas, ilegales en el gobierno para combatir a la guerrilla, y eso se infiltró en todos los estamentos del Estado. Entonces hoy afortunadamente, digamos ya, dejando ese velo de la violencia atrás, por eso es tan importante los acuerdos con el ELN, por eso es tan importante acabar con las bandas criminales, con el paramilitarismo, para que veamos el país que debe ser, el país social, el país real, el país de la gente común y corriente, el país de los que sobrevivimos aquí todos los días estoicamente. Entonces se trata de eso, que había un enemigo interno, claramente la FARC y el ELN, la guerrilla, porque tenían en algún momento la posibilidad de tomarse el poder. Y todo el país miraba hacia allá. Y mirar hacia allá. Entonces hoy, ya usted lo ha dicho, Petro y los grandes debates, otras personas también lo han hecho, y hoy afortunadamente también los medios de comunicación y las redes sociales están obligando a que se develen todo ese tema de la corrupción, que es el problema más grave que tenemos hoy en Colombia, y la corrupción en todos los niveles. Yo diría que desde el ciudadano mismo, porque nos enseñaron esas prácticas corruptas de violar la ley, de no respetar la autoridad, de no comprometernos con actividades cívicas, solidarias. Entonces eso hizo carrera. Hoy necesitamos reconstruir ese país desde la moral, desde la ética, desde las conductas ciudadanas, desde el buen ciudadano. Entonces hoy se trata de eso, y afortunadamente esos acuerdos de paz permiten ese tema. Yo creo que ha sido benéfico para el país los acuerdos con la guerrilla de la FARC. Bueno, y eso es lo importante, y no hay que hilar tan cortico. Yo creo que no hay que meterse en lo jurídico, estoy de acuerdo con usted, José Alberto. Hay que mirar el tema político fundamental, que se movilizaron, que dejaron las armas, que no están en la guerra. Así mismo tiene que ver con el ELN, y así mismo tiene que ver con las bandas criminales, y que nos sometamos todos a la autoridad del Estado.
Y en ese contexto les quiero pedir que ustedes analicen la llegada del Papa Francisco, que llega hoy, porque este llega como jefe de Estado y como jefe de una iglesia. El Papa Francisco no es solamente el Papa de 1.000 millones de creyentes en el mundo, el Papa es un jefe de Estado. O sea, Juan Manuel Santos hoy recibe al jefe del Estado Vaticano, es decir, es una autoridad política en el mundo también. Pero, ¿qué significado tiene la visita del Papa a Colombia? ¿Es solamente una visita pastoral? ¿Es una visita religiosa? ¿Es una visita a su grey? ¿O es una visita que está mandando un contundente mensaje político al mundo en este momento? Bueno, antes de eso yo hago una aclaración. Mire, yo tengo formación jurídica, pero lo jurídico también se puede analizar desde lo político. Y a mí me parece gravísimo el pensar, hablemos de lo político sin hablar de lo jurídico, porque un pacto político que termine haciendo transformaciones jurídicas ilegítimas, termina echando al traste todo lo político. Y ahí tenemos el tema de justicia y paz. Ahí está el tema de justicia y paz, que fue un tema político, guardado, negociado por encima, y que al final tuvo todas las connotaciones jurídicas que dieron al traste toda la institucionalidad, toda. Y ese fue un proceso fracasado. Ahorita estoy a punto de publicar mi libro de justicia transicional, precisamente hablando de eso. Los componentes de justicia, verdad y reparación, que hoy es la seducción política, a través de una mala arquitectura jurídica dieron al trasto con todo. Entonces, hoy decir que hablemos de política y que no hablemos de las connotaciones jurídicas es realmente no ser consecuente con la realidad. Pero pienso yo, más allá del tema, que obviamente es los acuerdos por la vía negociada, pues es lo que nos está dando la salida a que pensemos otro país, y otro país es también mirar las estructuras paramilitares que se han agotado en este país, que así como la gran prensa ha olvidado los casos de corrupción que no le conviene que salgan, la gran prensa ha sido la que legitima el paramilitarismo. Y ahorita firmamos con el ELN. A mí no me parece tampoco descabellado que Juan Manuel Santos firme con el ELN, y lo puede hacer por varias cosas. Primero, acaba de lograr un cese bilateral absolutamente histórico, porque nunca lo ha logrado, con una guerrilla que tiene su concepción que si no la derrotan va ganando la guerra. O sea que es dos puntos muy distintos a las FARC. Y tercero, que tiene la intermediación de la Iglesia, y ahí está un poco a propósito de la visita del Papa. Y aparte de eso, que ya tienen una experiencia, cómo se negocia con una guerrilla, y la tienen, y tienen ahí una gran agenda, que la del ELN no es sino una serie de cambios de conceptos, pero en esencia es lo mismo, es la participación en política, es la participación ciudadana, es cómo se va a hacer el cese al fuego. Entonces a mí me parece que la visita del Papa a propósito de esto tuvo mucho que ver, eso también hay que decirlo. La Iglesia está muy de frente con este proceso, pues algunos sectores, no digo todos para que luego no nos vengan a decir que aquí estamos utilizando el nombre de la Iglesia. Algunos sectores están muy metidos, y eso se venía presionando hace mucho tiempo. Mire, va a venir el Papa Francisco, vamos a estar en esto, estamos en una época de reconciliación. ¿Usted le da importancia a la visita de Francisco o le parece que eso es una mercadotecnia barata lo que está ocurriendo? Pues le cuento que sí, yo no soy católico, pero yo sí le doy importancia a la visita, porque a pesar de ser un Estado laico en la Constitución, este es un Estado absolutamente católico. Y el hecho que venga un personaje como estos en calidad de jefe de la Iglesia Católica es poner a este país, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Mire que Santos recibe al Papa con beneplácito a decirle, este señor me va a venir a salvar la paz. Y Uribe se preocupa y le manda una carta al Papa. Le manda una carta al Papa y le dice, mire, esto está pasando. O sea que este señor sí nos pone a los dos bandos a pensar en algo distinto. Y ese es el mensaje que tiene que dar el Papa Francisco acá. Es decirle, mire, el ciudadano de a pie, que también es creyente y que también está ahí, y ojalá los líderes, que son los que movilizan. ¿Se acuerda, director, que aquí lo hablábamos, que en la encuesta que se hizo, que siguen al líder, diga lo que diga? Sí. Ahí está el llamado a esta gente a decirle, mire, usted que tiene
la vía directa, pues trate de llegar a una posición que no nos permita pues estar aquí cogidos de la mano, pero que sí permita al país arrancar hacia un tema sobre todo de reconciliación. Mientras nosotros no sigamos en esa división, el país puede pensar un poco más. No, me parece muy positivo la venida del Papa en este momento al país. Como usted lo dice muy bien, viene en calidad de estadista, de representante de un Estado del Vaticano y como un líder espiritual de los católicos, que digamos en Colombia es una inmensa mayoría. Y me parece muy a propósito que se haya firmado la tregua bilateral con el ELN precisamente antes de la llegada del Papa, porque todos sabemos que la Iglesia Católica o sectores de la Iglesia Católica están allí en esos acuerdos. Más aún, se dice que va a haber otros sectores de bandas criminales que quieren hablar con el Estado y quieren someterse a la justicia. Ya Otoniel mandó su mensaje, hablado además. Entonces, indudablemente también ese es un proceso, digamos, que facilita y respalda al presidente Santos en su gestión de los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC y el ELN. Yo creo que es un espaldarazo también al gobierno Santos y se va a apoyar mucho. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, en el sentido que se preocupa a la oposición porque todos esos días va a ser hablar del Papa y es hablar de la reconciliación, de la paz y no hablar de la guerra. Y por supuesto, y esa es la bandera, en temas electorales, pues vamos a tener agenda Papa durante todos estos días y la gente va a salir en masa a respaldar esa situación. Entonces me parece que es muy positivo, me parece bien importante la presencia del Papa. Ojalá se aproveche muy bien, tanto para lo espiritual, para la reconciliación, como lo hacen, digamos, la Iglesia Católica, pero también para los temas políticos, para los temas de paz, porque Colombia requiere eso. Nosotros necesitamos olvidarnos de la guerra. Y ese es el mensaje que nos han dado aquí durante mucho tiempo, digamos, los católicos, y hablar de la reconciliación. Y bienvenido el Papa y ojalá pues se aproveche muy bien todo ese tiempo y toda esa inversión, porque para muchos es un gasto, que es otra discusión que está aquí. O sea, ¿cuánto se están gastando en la venida del Papa? ¿Cuánto es la inversión o el gasto que se hace? Que es una gran cantidad de dinero, ¿no? Y ojalá no sea, como usted lo dice, pues solamente una vaina de mercado, ¿cómo dice? De mercado. No solamente son de mercado, sino que sean hechos reales y que impulsen los procesos de paz en nuestro país. Y ese a mí me parece que es el punto más facilista y el menos importante de todos. ¿Por qué? Porque con ese cuento de, no, la plata que se gastan la pueden utilizar en educación, salud, vivienda, en fin, ese sí es un cuento lo más reforzado de este mundo, porque venga o no venga el Papa, esa plata no va a ir para allá. Sencillo. Viene el Papa y gastan en eso, o no viene el Papa y se la roban, así es de sencillo. Y tiene otros beneficios. Esa inversión tiene otros beneficios. Que yo creo que la llegada de Francisco acá es de pronto bajarle un ánimo a una sociedad que está demasiado caldeada, o sea, es demasiado. Y pues según entiendo, yo no sé, ni lo viví, la última vez que vino un Papa acá hubo una serie de dinámicas importantes, hubo mucha gente que también empezó a hablar de reconciliación y de paz, o sea, el impacto, creo yo, en un país que cree mucho en el tema de la religión, el impacto pues que venga el Papa es un impacto palpable y que ojalá nosotros lo vivamos en Colombia, ¿no? Las anteriores venidas del Papa hubo rebajas de penas a los presos y los presos estaban muy contentos con la venida del Papa, pero parece que esta vez no funcionó, ¿no? No hay jubileo, parece que esta vez, porque eso tiene que ser una ley de la República, y el Congreso no lo quiso abordar porque precisamente por todo el tema de la impunidad, por todo el tema de la crisis de la justicia, y para mucha gente no es aceptable, digamos, que por la sola venida del Papa, entonces se le rebaje la pena pues a unos que están ya condenados, que están presos, y eso no sucedió. Pero las dos anteriores venidas del Papa en Colombia, creo que en el año 43, no sé, y en el 86, en el 68, perdón, y en el 86, efectivamente funcionó el jubileo. Esta vez no funcionó el jubileo. Bueno, pero ahora una opinión más personal. ¿Ustedes, católicos o no católicos, ustedes le creen al Papa Francisco? ¿Le creen a su misión pastoral como pido la palabra. De la Iglesia Católica? Es un hombre comprometido con la suerte de la población más desprovista de oportunidades, más acosada por el poder político en el mundo, o es uno más que está allí engolosinado en la tribuna del poder? No, yo le creo al Papa, porque he tenido oportunidad de leer, digamos, algunas de sus cartas que saca a menudo, y un tema muy importante, el tema ambiental.
y el Papa en eso ha venido hablando mucho del cambio climático, de la naturaleza, defender el medio ambiente, me parece muy positivo. Y además que el discurso de la Iglesia siempre el tema de la reconciliación, de la paz, y además digamos que la Iglesia, como ha estado tan desgastada por todo el tema también pues de la corrupción interna, por todo el tema del homosexualismo en sus redes, entonces todo eso ha significado que digamos que tenga que recuperarse la Iglesia Católica. Yo veo un discurso fresco, un discurso alentador del Papa con los jóvenes, con las mujeres, con el respeto por los derechos humanos, y me parece que eso es importante porque es una iglesia, digamos, comprometida con la gente, con los pobres, como debe ser el discurso de la Iglesia. ¿Y usted, Luis Gabriel? Yo le otorgo el beneficio de la buena fe. Yo creo que Francisco llega políticamente en un momento que la Iglesia necesitaba hacer un revuelo en el Vaticano por todo lo que venía sucediendo. Entonces, él llega con un tema político y era recuperar la imagen de la Iglesia, y lo ha venido haciendo. Lo ha venido haciendo, y yo también estoy de acuerdo que por lo menos en eso ha sido coherente, que lo que ha venido hablando lo ha venido materializando también. Por ejemplo, el tema de la paz, el tema de la reconciliación. Sería absurdo que hablaran de reconciliación allá y, por ejemplo, no apoyaran el tema del proceso de paz en Colombia. Y él lo hizo aún cuando ha tenido que hacerlo. Acuérdense ustedes que sentó a Santos y a Uribe cuando nadie lo había podido hacer, hayan logrado o no hayan logrado. Entonces a mí me parece bien. En la encíclica de Laudato Si, él habla muy fuerte sobre todo este tema de nuestra casa común, y nos puso a pensar en eso, y sea católico o no sea católico, pero nos puso en un nuevo tema, y eso, por ejemplo, sirvió para la academia, para que piense también el tema del medio ambiente, de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos viviendo. Entonces yo creo, no sé si lo esté haciendo pues sustantivamente de la misma forma como lo ha venido impulsando políticamente, pero yo sí le otorgo el beneficio de la buena fe. Yo me quedan unos pocos minutos y les voy a dar una vuelta de página. Ya dejemos de hablar de las FARC, del ELN, el gobierno nacional, del Papa, y vengámonos para Cali, que está lloviendo, entre estas cosas. Llegó Irma, ¿no? Ese es el anuncio de Irma, es que llama. Es el huracán Irma. Que va a acabar con el Caribe. Bueno, pero a ver, en los últimos días el gobierno de Armitaz se ha marcado porque está como un barco en alta mar, así, a punto de zozobrar. Le pidió renuncia a todo el mundo. En Cali pidió renuncia a 114 funcionarios que resultaron extrañamente todos con fuero sindical. Oiga, qué extraño, ¿no? Funcionarios de libre nombramiento y remoción y resultaron sindicalizados. Es que este es un país de leguleyos, con el debido respeto, y no me va usted a malinterpretar, señor abogado. Y ahora sucede que un gerente también tiene fuero sindical. Qué ironía de la vida. Pero si fuera un mensajero, quién sabe si se le respetaría. Pero bueno, y encontramos que está embarcado en una pelea grande, primero porque le ha pedido la renuncia un poco de gente, pero ahora está con el famoso Terminal del Sur, enfrascado en una pelea con sectores de opinión que están muy disgustados porque consideran que esto es una alcaldada, que esto es una toma de mano del alcalde con su presidente de Betocali, con Nicolás Orejuela, que parece no han sabido o no han podido explicar los argumentos de fondo para seguir presionando este tipo de medidas. ¿Ustedes sienten que el gobierno está dando palos de ciego, o es que definitivamente había que dar este viraje en el timón? Pues yo no veo ningún viraje, ¿no? ¿No? No, yo no veo ningún viraje. O sea, a mí me parece muy triste la salida de Luis Rodríguez en el Dalma, porque venía haciendo una buena gestión, es una persona pulcra, y además lo sacaron por presiones, digamos, internas. Parece que no tomó alguna medida, o tomar alguna medida, no sé, pero salió de una manera polémica. Se indican a Luis Fernando Curi y a Nicolás Orejuela. Eso. De que toman las decisiones en el gobierno y que son toda la contratación y todas las cosas. Entonces me pareció triste eso, y además, digamos, los cambios que están planteando ahora, están planteando algunos cambios que yo no sé cuáles son los cambios. O sea, la secretaria jurídica pasa a ser la secretaria de Justicia y Convivencia, o de Seguridad y Convivencia, perdón. Y al que estaba de Justicia y Convivencia lo pasan a ser alto consejero, porque tuvo algunas desaprobaciones de la policía.
y yo no veo ningún otro cambio, o sea, yo no veo cuáles son los ajustes que están haciendo. Sigue siendo la controversia, digamos, de un gobierno que no está preparado académicamente para asumir los grandes retos de ciudad y que está dando desfases con las, digamos, con las declaraciones del alcalde que no se ajustan a veces a lo que pasa en la ciudad. Uno diría que es un alcalde honesto, de buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se vive. Hay que hacer las prácticas, hay que gobernar como corresponde, y yo no veo que eso esté ocurriendo hoy en el gobierno de Armitage. Sigue la improvisación y simplemente un carrusel. Le dan la vuelta a los funcionarios, pues no hay ningún cambio. Yo no veo cuál es el cambio que ha ocurrido en ese gabinete. Todos siguen lo mismo y los de Encali van a seguir lo mismo. Bueno, pero lo que dicen es que hay una especie de guerra fría entre los blancos y los cafeses. ¿Los blancos y los qué? Y los cafecitos. ¿Quiénes son esos? Ah, pues los negros. Ah, pues sí. Sí, pues sí. O sea, que en el gabinete de Armitage, hay ese debate. ¿Usted cómo lo ve? Yo no sé, yo pienso que con Armitage hay un gran problema, y es que la forma de ser del alcalde no le da pues para ser políticamente correcto, ¿no? Y eso le ha generado ciertas cosas que no han sido bien recibidas por la opinión pública. Ya hablar pues de las fuerzas internas, yo no podría hacerlo porque no lo conozco, y sería irresponsable decir pues que detrás de un funcionario, detrás de la dimisión de un funcionario estén otros, no lo sé. A mí lo que sí me parece es que Armitage es demasiado terco, y en esa terquedad ha cometido unos errores garrafales pues para su propia gestión, porque ya en estos días salió una columna, creo que fue de Mabel Lara, que le decía, bueno, ya el incomprendido. Nos cansamos pues de defenderlo, de decirle que era un buen tipo, que era un empresario que nos iba a salvar, pues en definitiva esto se quedó como en la ilusión del empresario que venía con gran fuerza a legitimar un poco la política, pero a esta hora ya era hora de que el alcalde hubiera aprendido, ¿no? Es que ya van casi 2 años de gestión, y ya sería imposible pues seguir como en esa misma tónica de justificarlo todo, de hablar de una manera y de luego tener que salir a decir que dijo fue otra cosa, que no lo entendimos, que una cosa y otra. Entonces a mí me parece que en ese sentido ha sido gran parte del error de Armitage, que a mí tampoco me parece que la evaluación que le hacen a Armitage sea correcta, porque Armitage tiene un plan de desarrollo que lo está ejecutando, y los resultados se verán al final, y muchos se verán cuando él ya no esté tan bien, pero me parece que cogerlo así a la medida y decir que no está haciendo, que no cumplió, que todo es improvisación, tampoco a mí me parece. A mí me parece que han habido una serie de cosas que las está haciendo que son polémicas. El tema del terminal de la estación del sur del Mío, esto no es un impulso que le viene dando Armitage y que se lo inventó anteayer y que ahorita está intentando implementarlo porque no lo socializó, no lo quiso hacer, no, eso viene hace 10 años. Pero y hace 10 años se socializó sí la hicieron en ese gobierno. Obviamente, porque así funciona. Lo que pasa es que en la contratación pública tampoco funciona de que lo planeo hoy, lo ejecuto hoy. Pero a ver, para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, por ejemplo, en la estación del sur. Armitage, yo lo he escuchado en ciertos eventos con empresarios donde él ha ido a explicar. Yo no pude parar el corredor de la Segunda Norte, la que viene de la Clínica de los Remedios hacia el campo. No lo pude parar, me dejaron ese contrato, yo estoy encartado y tengo que hacerlo. A eso para que lo visite el duende por la noche, porque allá no va nadie. Es una defecio. Y eso es un robo descarado a las finanzas públicas. Tampoco pude parar la carrera 8ª por el Parque de la Caña, por toda esa zona. Otro corredor verde. Otro corredor verde que yo no sé qué tiene de verde, ¿sí? Pero en cambio no pudo coger el verdadero corredor verde, que es el corredor férreo, y meterle mano. Cali necesita más mano en ese corredor que atraviesa la ciudad de norte y a sur, que en ese tipo de pedazos de 1 kilómetro, donde seguramente se llevan 50.000, 100.000 millones de pesos contratistas del Estado de las manos con políticos venales. Y ahora se embarca en
este terminal del sur con el argumento de que no, es que eso está desde hace 10 años planteado así, pero se aceleró, ese sí lo pudo acelerar para firmarlo y comenzarlo a ejecutar inmediatamente. ¿Es tan indispensable? ¿Qué presiones hay allí? Yo pregunto, ¿quién compró ese lote primero? ¿Quién lo vendió a 3 veces su valor? Lo compró primero. ¿Qué negocios hay detrás de eso? Yo estoy diciendo que Armitage esté untado de negocios indebidos, pero la administración pública es así. Eso está lleno de vericuetos. ¿Quiénes están empujando a la administración municipal a que se haga sí o sí? Además con una risita burlona, porque yo he visto al vicepresidente financiero de Metrocali salir con una risita socarrona a decir que va porque va, aunque la comunidad no esté de acuerdo. Claro, y una burla a la comunidad. Mire, 3 cosas porque estamos finalizando. O sea, el tema de la imagen de popularidad del gobierno va cayendo de Armitage, cada día cae más por sus contradicciones y todas las cosas. Y frente al plan de desarrollo, 3 cositas nomás. La movilidad, el tema de la violencia o el tema de justicia en nuestro municipio y el tema del empleo. Van en picada. Esas son 3 cosas que tienen que ver con la gente, con la comunidad y que tienen que ver con su plan de desarrollo y no se están cumpliendo a cabalidad. Bueno, yo no haría una evaluación de esa manera porque... No, pues que ahí están las cifras. No, pero es que así no se hace la evaluación de la administración pública. Yo no puedo decir que este es el gobierno de la violencia en Cali, porque así no es. Una cosa es como no, pero uno miremos las cifras de lo que está pasando con administración, inseguridad. obviamente, pero hay también cifras que van bajando. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que sí, lo que no, y mirar qué es parte de responsabilidad. Por supuesto, hay que mirarlo todo. Yo solamente estoy indicando 3, hay que mirarlo todo. El empleo, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico viene impulsando ciertas cosas, que no lo va a lograr todo, pero lo está haciendo. O sea, yo el llamado que hago es a que la evaluación no tiene que ser así, porque parte de la desinformación está tanto en atacarlo de la manera que no es, como en alabarlo de la manera que no es. O sea, Armitage tiene cosas buenas, tiene cosas malas, que no es un político, sí, que muchos problemas también van por ese lado. Con la misma dureza que yo cuestionaba aquí a Clementina Vélez. Lo que pasa, director, es que no es un político que actúa con los políticos y que hace política. Al que yo hago el llamado es a esto. Por ejemplo, lo que usted pregunta, ¿por qué a este sí y a este no? Pues es que son las visiones del gobierno. ¿Por qué, por ejemplo, Santos hoy habla así de paz y no habla de otras cosas? Un momentico. Una cosa es Clementina Vélez, que lleva 40 años y se ha jubilado 100 veces, pues, porque ya debiera haberse ido a descansar en el Consejo Municipal y tiene una clientela política muy grande. Otra cosa es José Luis Pérez, a quien también se le menciona que tiene cantidad de clientela en la administración municipal y departamental y que fue finalmente el elector de Armitage. Y otra cosa es que vengan agachaditos personajes como Reyes Curi y Nicolás Orejuela, su amigo. ¿Sí? ¿Por qué? A Reyes Curi ya se sabe que tiene cerca de 1000 personas en prestación de servicios en la administración municipal. ¿Y eso a razón de qué? Candidato a la Cámara. Muchachito, ¿de dónde salió con tanto poder? ¿Qué es lo que ha hecho tan bueno por el país, por la ciudad y por el valle para que tenga semejante poder? Con la misma dureza que le cuestiono a Clementina Vélez, que le cuestiono a este señor aparecido, que además es supremamente arrogante y que se cree más alcalde que el alcalde. No. Y al lado de él, el primo político de él, que es su amigo Nicolás Orejuela. Y Armitage nos dice que Armitage no es político y resulta que actúa con la clase política, utiliza la clase política y entonces no es político. Pero todos los hechos son políticos y además muy cercano, porque lo eligieron los políticos, con el apoyo de los políticos, actúa con el consejo y todo lo se gesta alrededor de los políticos. Entonces, bueno, yo voy a hacer una aclaración aquí para no cerrar. Sí, rapidito. Le doy derecho a la réplica. Yo no tengo un solo cargo en la alcaldía de Cali y no tengo un solo cargo en Metrocali tampoco. Nicolás Orejuela fue mi decano en la Universidad de San Buenaventura, lo conozco, pero así como lo puedo alabar, también lo puedo criticar. Eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Eso se llama derecho a la réplica. Amables televidentes, se nos acabó el tiempo. Aquí hay temas muy espinosos. Si uno lo ve por lo nacional, las FARC, el ELN, el Clan Úsuga, la visita del Papa Francisco, y a nivel local tenemos un problema con el gabinete municipal, tenemos un problema con la terminal del sur, tenemos un problema con los corredores llamados verdes, que yo no sé de verdes que tienen, ¿sí? Tenemos un problema grave con la pelea entre los representantes de las comunidades negras
en la administración municipal y los representantes de las comunidades criollitas de la administración municipal. Dicen Playa Baja y Playa Alta en el gobierno. Más o menos, ¿sí? Entonces, y árbitras, sí, él puede ser, es que el hecho de que uno sea muy decente y muy bueno para ciertas cosas no significa que uno sea muy bueno para todo. Eso es como si a James o a Falcao, que porque juega muy bien, mañana lo nombramos directores técnicos de la selección, puede terminar siendo un fiasco. Armitage puede ser un excelente empresario, pero no necesariamente un buen gobernante. Ese es el punto. Buenos días. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Para ti que te encanta verte bien, que valoras la comodidad en tus pies, tengo el mejor regalo para demostrar lo especial que eres. Calzado Rómulo les desea un feliz día del amor y amistad, el verdadero bienestar para sus pies.